agradecerles por la comprensión del día miércoles, en el sentido que tienen que llegar a saber que muchas veces la vida del médico de hospital se complica para estar justamente con ustedes en este tipo de actividades, debido a las complicaciones o debido a la gran cantidad y a la demanda de pacientes que nuevamente estamos empezando a llegar a tener relacionados a lo que viene a ser lamentablemente esta pandemia, ¿no? Bueno, de todas formas, agradecerles en ese sentido y no sé si tienen alguna consulta o alguna opinión. Y más bien, muchísimas gracias a su representante, que en un momento dado también me dijo que es un día en el cual tal vez podríamos cambiarnos para día viernes, o de todas formas lo vamos a dejar como un día donde podemos recuperar algunas clases que no vayamos a poder realizar, ¿de acuerdo? De todas formas, nuevamente recalcándoles, muchísimas gracias por la comprensión y vamos a dar inicio directamente a nuestra actividad, a no ser que tengan alguna consulta o alguna pregunta, por favor. Tienen micrófono abierto. Bueno, creo que ninguno. Pues entonces, si alguien me corrige, nosotros estábamos viendo esta segunda parte relacionado a lo que viene a ser médula ósea. Y nos habíamos quedado directamente en lo que viene otros órganos hematopoyéticos, ¿verdad? Sí, doctor, estamos en moléculas de adhesión celular. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí está, muy bien. Bien, no nos falta nada para completar y después directamente vamos a iniciar con lo que viene a ser el quinto bolo relacionado a la parte de hematología, que está relacionado ahora con la parte fisiológica de lo que viene a ser la sangre, más concretamente con la parte de lo que son los glóbulos rojos. Hemos hablado justamente de uno de los, si vale el término, estuches, o si ustedes quieren, la casa, donde se tiene que encontrar entonces la médula ósea, y a partir de esta poder ir produciendo todos los elementos celulares de la sangre. Dentro de estas moléculas de adhesión celular estábamos hablando de lo que son las inmunoglobulinas, integrinas, selectinas, sialomucinas y las caderinas, que son considerados nuevamente, como recalca su nombre, moléculas de adhesión celular. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento estas células o estas moléculas, mejor dicho, van a participar en la adhesión de la célula, ya sea a la pared del vaso, ya sea a otra célula, etc. Y justamente acá más o menos va reflejando en un poco de resumen en qué viene a constituirse el estoma. No hemos dicho que es el estuche que va a englobar en la parte central todo lo que viene a ser la médula ósea, que está formado por diferentes elementos como son cordones hematopoyéticos, una arteria, células eritrocitas, adipocitos, células adventicias, endoteliales, etcétera, 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 para tratar de proteger justamente a este órgano hematopoyético llamado médula ósea, que llega a ser sumamente importante para la producción de estas células. Pero sin embargo, no llega a ser tampoco poco importante, mejor dicho, este otro órgano hematopoyético que se llama hígado. Muchas de las veces nosotros no le damos ni un centavo a este órgano, pero sin embargo, a partir de ahora, ustedes tienen que llegar a ver que este órgano, quien participa dentro de lo que es la hematopoiesis, dentro de nuestra vida diaria, juega un papel sumamente importante. Aquellas personas que tienen alguna alteración de la funcionalidad del hígado, con seguridad les puedo llegar a decir que es como si estuvieran teniendo una alteración a nivel del corazón, una alteración a nivel del pulmón o una alteración a nivel de lo que viene a ser el riñón. Por lo tanto, no tenemos que dejarle de lado a este órgano que es sumamente importante para nosotros. Sabemos que su función dentro de lo que es la hematopoiesis comienza en el segundo trimestre de gestación, ya siendo el lugar principal de producción durante toda la etapa fetal. Así habíamos quedado, ¿no? Ya en una persona adulta, ¿cuál es la función que viene a desencadenar o a desarrollar este órgano? Viene a ser productor de células.
síntesis, provisión, o si ustedes quieren, metabolismo de proteínas, metabolismo de minerales, de vitaminas, de tejido graso, de hidratos de carbono, todos con el afán de ser utilizados durante la síntesis de ADN o del ARN de la célula, pero a su vez también juega funciones como, por ejemplo, la conjugación de la bilirrubina a partir de lo que viene a ser la degradación de la hemoglobina y finalmente transportar este pigmento hacia el intestino para posteriormente ser eliminado. Entonces, dicho más facilito de otra forma, el hígado, ¿qué funciones cumple? Se las presento aquí por si acaso. Cumple funciones de metabolismo de proteínas, metabolismo de los factores de coagulación, metabolismo de hidratos de carbono, metabolismo de los lípidos. ¿Qué quiere decir? Si existe una alteración en su funcionalidad, con seguridad voy a llegar a tener trastornos en estos aspectos. Mi paciente estará desnutrido, mi paciente estará con trastornos en la coagulación, mi paciente perderá constantemente tejido graso y mi paciente tendrá tendencia a ser hipoglicemias. Generalmente, ¿en qué caso se presenta? En el paciente con cirrosis hepática. Y por ende, presentará también cuadros de anemia severa o osteopenias que están asociados con las células de la sangre. Otro órgano importante, como es dentro de lo que es la hematopoiesis, es el vaso. Si bien es importante, pero no es esencial para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo vaso o por algún motivo me lo extirparon, pues no tengo que tener pena porque mi vida va a ser de lo más normal. Este sí es un órgano que si bien nos ayuda dentro de lo que es la producción de las células de la sangre, también tenemos que llegar a saber que se considera o se constituye como cementerio de células viejas o cementerio de partículas extrañas a nuestro organismo, ¿bien? Pero cuando este órgano falta, pues no pasa nada, ¿ya? Más o menos secuestra alrededor de 350 ml de sangre, ¿bien? Y representa más o menos el lugar del 30% de recuento plaquetario. ¿Qué quiere decir? Es el lugar donde se va a producir más o menos en un 30% las plaquetas. Por eso que cuando la trombocitopenia, ¿qué quiere decir? Disminución exagerada, destrucción exagerada de las plaquetas, pues nosotros recurrimos muchas veces a la extirpación de este órgano, ¿ya? Entonces, nuevamente recalcando, actúa también como filtro de células muertas. Cuando este está crecido, se lo denomina esplenomegalia, generalmente es palpable y está presente no solamente cuando están con exagerada cantidad de células muertas o partículas, sino en algunas enfermedades, ya sean dependientes de glóbulos rojos, ya sean dependientes de los glóbulos blancos. Solamente para dar ejemplos, leucemia, tenemos glóbulos rojos con defecto genético, hemoglobinopatías, enfermedad de Hodgkin, las talasemias, parásitos como el paludismo o trastornos mieloproliferativos. El exceso en su funcionamiento se denomina hiperesplenismo. Entonces, tampoco conviene que la persona tenga una exagerada función del vaso. ¿Por qué? Porque este vaso, al funcionar de manera excesiva, también va a destruir a sus células. Y en realidad destruye los 3 tipos de células. Se lo denomina pancitopenia. Existen enfermedades en las cuales nosotros tenemos que recurrir justamente a su extirpación. ¿Cuáles son estas? Cuando existe una destrucción excesiva de glóbulos rojos, en las denominadas esferocitosis hereditaria grave, en los trastornos de almacenamiento o anemias hemolíticas autoinmunes, púrpura trombocitopénica idiopática o síndromes por defecto plaquetario cuantitativo que se acompañan generalmente del crecimiento de este órgano. Nuevamente, órgano hematopoyético importante para la hematopoiesis, sin embargo, no esencial para la vida. Los ganglios linfáticos forman parte de lo que viene a ser el sistema inmunológico. Se los denomina ganglios linfáticos porque tienen la particularidad de filtrar las sustancias que se desplazan a través de lo que es el líquido linfático. Contienen generalmente estos ganglios linfocitos, que son parte de la estructura de los glóbulos blancos y que ayudan al cuerpo de combatir de infecciones y enfermedades. Por si
acaso en este momento de pandemia o en este momento de problema viral, pues los linfocitos están jugando un papel sumamente importante. Por eso es que nos ayuda a determinar inclusive el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? Cuando los linfocitos están altos, quiere decir que nuestro sistema de defensa pues está todavía intacto. Pero sin embargo, si estos ya se vienen de picada, tenemos que tener muchísimo cuidado porque con seguridad nos estamos quedando sin sistema de defensa. Están involucrados, por si acaso, estos ganglios linfáticos en tres funciones. Uno, formación de linfocitos nuevos. Dos, procesamiento de inmunoglobulinas específicas. Si se estarán dando cuenta, estas inmunoglobulinas o anticuerpos también se las denomina, sumamente importantes en este COVID, porque todo el mundo ahora está recibiendo la vacuna y lo primero que se va a hacer es un estudio de ELISA para poder determinar si ha generado inmunoglobulinas. Y los que no han generado inmunoglobulinas están especulando, indicando de que la vacuna no sirve. Entonces estábamos equivocados, señores. Filtración de partículas y bacterias que ingresan justamente hacia los ganglios y que tienen que ser eliminados a través de lo que viene a ser la linfa. Por ende, estos elementos tienen que sembrar, son miembros del sistema linfático que se encuentra localizado a lo largo de los capilares linfáticos, ¿ya? Que están donde paralelo al sistema circulatorio, no está puntito al torrente circulatorio, sino que está paralelo, porque ellos solamente tienen que recibir el estímulo para que automáticamente se introduzcan al torrente sanguíneo y hacer la función para la cual se lo está necesitando. ¿Qué forma tienen? De poroso. ¿Cuánto miden? De 1 a 5 milímetros de diámetro. Generalmente están dispuestos en cadenas a lo largo de todos los vasos linfáticos. Podemos llegar a tener ganglios superficiales y ganglios profundos. Los superficiales generalmente son los que nosotros podemos llegar a palpar cuando estamos haciendo el examen semiológico de nuestro paciente, ¿no? Podemos ver a nivel de lo que son las cervicales, axilares, inguinales, que son fácilmente palpables. Pero existen otros que se los denomina profundos, como son los mesentéricos o dectoniales, que solamente los vamos a poder distinguir a través de estudios imagenológicos. Puede ser una ecografía, una tomografía o una resonancia magnética. Un corte acá, por si acaso, de lo que es un ganglio linfático. Bien, y finalmente tenemos al timo, que es un órgano eficiente en el momento del nacimiento, está muy bien desarrollado, está localizado en la porción superior del mediastino anterior, cerca de lo que son los grandes vasos cardíacos. ¿En qué está especializado el timo? En la producción y activación de un tipo de linfocitos. ¿Cuáles? Los linfocitos T. Bien, entonces no me puedo equivocar esto. Si bien hemos dicho los ganglios linfáticos participan también en la producción de linfocitos, sí, pero no está especializado, mientras que el timo se encarga de los linfocitos T. Son generalmente pequeños, compuestos por dos lóbulos que más o menos miden entre 0,5 a 2 milímetros de diámetro, ¿ya? Ahora, tenemos que tomar en cuenta que este timo tiene algunas características. Durante el nacimiento, por ejemplo, pesa entre 12 a 15 gramos. ¿Cuál es su mayor peso? En la pubertad, vale decir, en nuestros adolescentes, que llega a 30, 40 gramos. Y a partir de la etapa del joven adulto, que pesa entre 10 a 15 gramos, empieza a decrecer para desaparecer completamente durante la vejez, porque se va a llegar a atrofiar. ¿Bien? Por eso es que las dos imágenes se están mostrando bien desarrollado en el niño, pero mucho más desarrollado a nivel de lo que viene a ser el adolescente. Son todos los órganos hematopoyéticos que van a formar parte de lo que viene a ser el sistema hematopoyético, que para nosotros es sumamente importante y que nos está permitiendo justamente empezar a tener lo que viene a ser todas las células que van a representar a lo que viene a ser la sangre, ¿no? O si ustedes quieren decirlo de otra forma, que nos va a ayudar justamente a poder entonces tener la parte sólida de lo que viene a ser la sangre, porque habíamos dicho que dentro de la composición de la sangre, 55% es agua o líquido, si quieren,
una parte líquida y 45% es una parte sólida. Y la parte sólida está representada más concretamente por las células de la sangre, glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Mientras que la parte líquida estamos hablando de lo que es plasma. Habiendo concluido con todo eso, tenemos que entrar ya ahora a hablar netamente de la parte fisiológica en lo que respecta el metabolismo del eritrocito propiamente dicho, la hemoglobina y el hierro. Elementos que son sumamente importantes de acá en adelante para lo que va a ser o lo que va a representar nuestro primer parcial, señores. Por ejemplo, les digo, el primer parcial contempla todo lo relacionado a glóbulos rojos. Por ende, entonces vamos a empezar hablando ahora de lo fisiológico para que inmediatamente concluyamos, hablamos de lo patológico que vienen a ser los tipos de anemia. ¿Por qué? Porque la alteración del glóbulo rojo termina en anemia o el exceso de glóbulos rojos termina en policitemia. Hasta ahí es el examen, por si acaso, de primer parcial, señores, que eso está contemplado más o menos en 10 a 12 bolos. Entonces, vayamos tomando en cuenta eso. El eritrocito, después que se ha liberado de la médula ósea, porque de eso hemos hablado, ¿dónde nacen las células? En la médula ósea. Tiene que salir en forma de reticulocito. Si alguien me dice que es el reticulocito, es la forma joven de glóbulo rojo. Pues, dicho de otra forma, es un glóbulo rojo juvenil. ¿Cuánto tiene que llegar a vivir este glóbulo rojo? 120 días. ¿Para qué se lo está produciendo? Para cumplir una función sumamente importante que significa suministrar oxígeno a los tejidos y órganos corporales. Pero no lo digamos así, porque ayer con sus compañeros tuve un pequeño inconveniente o una discusión, así lo vamos a poner, porque decían, pero ¿y el dióxido de carbono? Entonces, ¿tiene sentido? Pues, señores, el glóbulo rojo, estamos viendo, transporta oxígeno y por ende, cuando vierte el oxígeno a los tejidos, no se puede ir vacío. Es un carrito que siempre va a estar lleno, dicho de otra forma, ¿no? Lleva oxígeno y saca dióxido. Ese se lo constituye como la función más importante del glóbulo rojo, transportar gases o transportar oxígeno y dióxido de carbono. Pero para tal efecto, tenemos que llegar a saber que se necesita ahora energía. Yo también les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que me van a estar atendiendo en este momento si estuvieran hipoglicémicos? No. ¿Por qué? Porque sus neuronas necesitan azúcar. El corazoncito para seguir necesita azúcar, lo que es un cuadro de hipoglicemia, y estaríamos con una flacidez generalizada y no entenderíamos nada de lo que estamos hablando. Pero no solamente este glóbulo rojo necesita alta concentración de energía para transportar solamente gases, porque todo el mundo me diría, pocha, pues, o sea, este es un comodín que aparte que le tengo que dar tanta energía para hacer solamente esta función, pues no sirve, pues entonces busco otro tipo de células. No, al margen de hacer esa función que estamos diciendo, es la principal, no la única. Eso quiero que me entienda. La función principal del eritrocito, transportar oxígeno y dióxido de carbono. Pero, sin embargo, también tiene otros procesos metabólicos que van a necesitar de energía. ¿Cuáles son estos? Se encargan de mantener las gradientes electromecánicas catiónicas intracelulares, se encargan de mantener la membrana de fosfolípidos gracias a una enzima llamada fosfatidilcolina, se encarga de mantener la plasticidad de las proteínas del esqueleto gracias a una sustancia que se llama estetrina, se encarga de mantener a la hemoglobina ferrosa, que es la hemoglobina funcional, se encarga de proteger a las proteínas de las células contra su desnaturalización oxidativa, tiene participación en el inicio y el mantenimiento de la glucólisis, participa en lo que viene a ser el síntesis de glutatión y además participa en la mediación de las reacciones de recuperación de nucleótidos. Pues entonces, si se dan cuenta, al revés, esta célula
realiza muchísimas funciones, por lo tanto, se merece también gran cantidad de energía. Algunas características del eritrocito. Primero, cuando este es maduro, no tiene núcleo, mitocondrias, otros órganos. Además, es incapaz, estamos hablando del eritrocito, por sí solo de sintetizar proteínas y lípidos y de efectuar lo que se llama la fosforilación oxidativa, vale decir, generar energía. Por sí solo no lo puede hacer. Por lo tanto, cuando hay energía adecuada en el glóbulo rojo, para poder satisfacer estas necesidades metabólicas, lamentablemente este glóbulo rojo se destruye de manera prematura, o sea que ya no llega a sus 120 días y eso ya es patológico. Por lo tanto, los sistemas que son considerados como muy necesarios para que sobreviva el glóbulo rojo son tres. Uno, una membrana intacta. Dos, vía glucolítica óptima. Y tres, un metabolismo de nucleótidos adecuado. Entonces, estos tres sistemas le van a proporcionar supervivencia al glóbulo rojo. ¿Qué forma tiene? Disco bicóncavo. ¿Qué dimensiones tiene? De 7 a 8.4 micras de diámetro y un grosor de 2 a 4 en la parte periférica y una micra en la parte central. Constituido 71% de lípidos, 3% de hidratos de carbono y las demás sales y proteínas enzimáticas. Ahora, acá un pequeño paréntesis porque te memoria que en el interior del eritrocito se tiene 400 millones de moléculas de hemoglobina, por si acaso. Pues entonces es harto. ¿Y para qué esta hemoglobina? Son proteínas que se van a saturar de oxígeno en los pulmones a una velocidad más o menos de 250 milisegundos. Pues entonces acá no estoy entendiendo, ¿cierto? Estoy muy de acuerdo con ustedes, no estoy entendiendo. Me dice, doctor, que el eritrocito transporta oxígeno. Sí, señor, pero no es el eritrocito solo. Aquí ya estamos entrando a ver un poquito más profundo. Había sido que en el interior del eritrocito existe una proteína que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina, y que se encuentra en una cantidad más o menos de ¿cuánto? 400 millones. Ah, ya, entonces, ¿qué hace la hemoglobina? Esta sí es la que se encarga de suministrarse oxígeno cuando llega a los pulmones a una velocidad de 250 milisegundos. Ahora sí, entonces, gracias a esta proteína, transportamos oxígeno. Entonces, tal vez se están preguntando y dirán, pero ¿por qué habrá escogido la hemoglobina al glóbulo rojo para que sea su transportador? ¿Por qué no ha escogido al glóbulo blanco? ¿Por qué no lo ha escogido a las plaquetas, por ejemplo? Acá tiene su explicación. Lo ha escogido al glóbulo rojo, ¿por qué? Porque lo ha ofrecido 4 ventajas con relación a las otras 2 células. ¿Cuáles son estas ventajas? Uno, le ha asegurado a la hemoglobina un intercambio de gases, o sea, un intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono en una superficie grande. Más o menos oscila en unos 3.800 metros cuadrados. Una persona adulta es grandísima, si vale el término, para poder hacer el intercambio. ¿Y gracias a qué se logra esta superficie? Gracias a que la hemoglobina es la única célula que tiene forma de disco bicóncavo, o si ustedes quieren, es la única célula que se puede deformar cuando necesita atravesar orificios pequeños como son los capilares. Por eso. Segundo aspecto, ¿por qué es la ventaja? Porque este eritrocito, cuando está circulando en la sangre, pues no hace que la sangre vaya de manera mansita, sino que le va a dar una característica de flujo turbulento. Es como si estuviera llegando un río, es como si estuviera llegando el mar, por ejemplo, pero es un flujo turbulento que se lleva todo,
Bien, y ese flujo turbulento es el que le va a permitir una mejor captación y liberación de oxígeno. Pues otra ventaja. Tercera ventaja, la membrana del glóbulo rojo, que es fuerte, le va a proteger a las moléculas de hemoglobina de ser eliminadas de manera prematura del interior, pues, de la célula. Y al evitar que estas sean liberadas de manera prematura, pues yo voy a lograr su vida de 120 días. Caso contrario, si estas de por sí salieran del glóbulo rojo, pues su vida es de 2 horas. Pues no me pide. No puede ser que mi célula tenga una alteración, un defecto en la membrana, por si acaso es una enfermedad también, que lo vamos a discutir más adelante, porque esta me está permitiendo que se escape la hemoglobina, pues, y la hemoglobina, como vamos a decirlo, como no piensa, se sale al plasma pensando que va a vivir el mismo tiempo, o sea, toma una decisión errada, cuando ahí en el plasma solamente vive 2 horas. Y se destruye. Pues otra ventaja por la cual esta le ha escogido al eritrocito. Y finalmente, como estamos indicando que el eritrocito y la hemoglobina necesita condiciones ideales para hacer la función, pues entonces necesita gran cantidad de energía. Pues la única célula que ha sido una maquinaria enzimática que está diseñada para darle estas condiciones ideales a la hemoglobina es el eritrocito. ¿Ya? ¿Cuáles son esas condiciones ideales? Condiciones ideales mecánicas, condiciones ideales de pH, condiciones ideales de potencial óxido reductor, y de esta manera la hemoglobina chocha de la vida pues tiene un funcionamiento ideal. Por eso que el glóbulo rojo utiliza como fuente de energía primordial los hidratos de carbono que van a ser degradados en esta maquinaria enzimática. ¿Qué se llama este proceso? Camino de las pentosas, o si ustedes quieren, el ciclo famoso de Ender-Meyer-Hof. O sea, ¿qué quiere decir? Que el eritrocito, gracias a esta maquinaria, logra generar su propia energía hasta el 90%, gracias a un mecanismo llamado de Ender-Meyer-Hof o el camino de las pentosas. ¿Cuál es la materia prima? Los hidratos de carbono. ¿Qué además o qué funciones además tiene que realizar esta maquinaria enzimática? No solamente eso, sino que va a hacer 3 funciones más. 1, mantenimiento de la estructura y la estabilidad dimensional del glóbulo rojo, protección de la hemoglobina contra la oxidación, y finalmente la reducción de la hemoglobina funcional de las pequeñas cantidades de metahemoglobina, que no son hemoglobinas buenas, que se forman dentro del glóbulo rojo gracias a una enzima llamada diáporasa. Pues entonces, esta maquinaria enzimática pues es prolija. ¿Por qué? Porque no solamente genera energía, sino que también ha tenido 3 funciones más para funcionar adecuadamente este eritrocito y por ende la hemoglobina. Cuando existe una alteración de esta maquinaria enzimática, es una alteración generalmente genética, por si acaso, ¿no? Lamentablemente va a venir como herencia. El cuadro es sumamente grave y se va a caracterizar porque el eritrocito se va a destruir de manera prematura. Eso se llama anemia hemolítica por alteración o por deficiencia enzimática, o dicho de otra forma, una enzimopatía, la causa de la destrucción o de la hemólisis del eritrocito. No sé si alguien quiere preguntar algo hasta acá, señores. Tenemos tribuna libre. ¿O no me están